fideicomiso de planificación sucesoral, fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora bien, el jueves vamos a verlo con fideicomiso de administración y pago con garantía, porque el fideicomiso realmente es sumamente amplio y se puede utilizar la figura para diversas estructuras de negocio, de protección de un patrimonio. Así que, como es tan amplio, yo quisiera llevarlo lo más puntual posible para que se pueda entender y para que se pueda ver la importancia de la figura, que en algunos casos se ha politizado y no queremos entrar en ese tema, porque realmente la ley, lógico que fue promulgada a través de autoridades, pero ese es su papel. Y en el año 2011, entonces ya para 2012 se aprueba y vamos a decir que 2013 comienza una fiduciaria o dos a operar. Por lo tanto, lo que tenemos es una década tan solo, y entiendo que ha crecido mucho el mercado en, en muchos aspectos. No significa que hay que mejorar, que no se debe mejorar, porque hay muchos puntos que se deben mejorar en el sector, como es la calidad o la eficiencia del servicio de las fiduciarias, pero la figura como tal sí es sumamente buena. Vamos a ver algunos casos prácticos el jueves, lo más sencillo posible para poder entender la figura. Entonces, la ley de fideicomiso en la República Dominicana es la 189-11, que se llama su nombre sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. ¿De dónde se origina el fideicomiso? En términos, por ejemplo, de nosotros, de latino, vamos a decirlo así, pero también están los ingleses y en Estados Unidos, las personas que son más expertas que yo acá en inglés, lo que es el trust, pues también es la figura que se utiliza para proteger el patrimonio y los intereses de una persona o de una empresa, e incluso hasta de animales. Porque ya sabemos que existen leyes en otros países donde hay bienes que se le pueden dejar hasta a una mascota. Pero el origen es tan interesante cuando los reyes, por ejemplo, los emperadores, perdón, en Roma salían a las guerras y en esos tiempos, pues la mujer todavía no tenía esa facultad de administrar, ¿verdad? Es posible que quizá el mundo fuera mejor si hubiese tenido la oportunidad la mujer en esa época, pero bueno, ya llegó y estamos en esos tiempos y qué bueno que nosotros estamos viviendo esa temporada. Los emperadores lo que hacían al irse a la guerra, había posibilidades que fallecieran. Daban una facultad escrita a una persona de confianza para administrar los bienes hasta su llegada de la guerra, o si en caso de muerte, pues ya quedaba estipulado de que esa persona de confianza tenía que administrar esas instrucciones que le dejaba el emperador. Por lo tanto, vemos en el punto 1 que dice que esa persona no podía realizar negocios para beneficio propio con el patrimonio confiado. La palabra fideicomiso, se divide en fide y se divide en comiso, que no es más que fide, fe, confianza, y comiso es como una facultad que se encomienda a alguien. Tú tienes la fe, la confianza, y le otorga a alguien hacer algo en nombre tuyo, dándole toda la potestad, sin que ese tercero mezcle sus activos con esos activos que se le dieron para administrar. Por eso el punto 2 dice que el patrimonio no pasa a ser propiedad de quien lo recibe, el administrador o un tercero. Y más adelante vamos a entender
¿quién es esa figura aquí en este país? Porque cada jurisdicción, bueno, cada país tiene sus propias leyes, pero en el caso de Dominicana no es una persona física, es una entidad jurídica donde debe pasar y cumplir con unos requisitos ante unos reguladores, ser aprobado por los reguladores y entonces obtener una licencia para poder operar. No es lo mismo aperturar un RNC de una empresa y ya puedo hacer negocio. No, las fiduciarias tienen un proceso muy extenso de visitas, supervisión, análisis, observaciones, recomendaciones por parte de los reguladores. En este caso, en este país está la DGI, la Superintendencia de Banco, y también está, en el caso de los fideicomisos de oferta pública, la Superintendencia de Valores. Otra de las funciones importantes de esa persona de confianza, que viene siendo el fiduciario, rendir cuentas, porque no solamente es toma los activos, administralo y ya tienes que rendir cuenta, porque el fiduciario recibe una remuneración por la administración. Y es importante entender que las fiduciarias no pueden tomar partido o beneficio del fideicomiso. Entonces, se apartan las cosas, se separan, ¿no? El patrimonio del fideicomiso, que vamos a ver en República Dominicana cómo funciona, y el patrimonio de la fiduciaria no se puede mezclar con ninguno de los fideicomisos. Cada uno de los fideicomisos debe cumplir con una administración autónoma y separada. Así lo dice la ley y así se aseguran los reguladores cuando van a dar la licencia a las fiduciarias de que cumplan con los sistemas profesionales y modernos que tengan la capacidad de manejar los activos de cada fideicomiso separado y los activos de la fiduciaria. ¿Qué dice el artículo 3 de la ley 189-11? Dice que es el acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales al fiduciario. Atención, el fideicomiso es un contrato, ¿verdad? Mediante el cual una persona, puede ser una o varias, se llaman fideicomitentes, porque el fideicomitente es quien es propietario de un activo o de un bien, lo transfiere al fideicomiso, dándole la potestad a la fiduciaria como administrador. No es a nombre de la fiduciaria, es a nombre del fideicomiso. Cada vez que se constituye un fideicomiso, cada activo debe ir a su lugar. Y si los activos del patrimonio fideicomitido, como vemos en el concepto más abajo, este es el concepto tal y cual está en la ley. Entonces, para poder entenderlo, vemos en la figura, el fideicomitente transfiere, ¿verdad?, sus bienes bajo un acto de confianza a la fiduciaria a nombre del fideicomiso. ¿Y qué es un fideicomiso? Es un RNC que la DGI le otorga a ese contrato ya registrado en la Cámara de Comercio entre una parte y otra. Puede existir un fideicomitente y un fiduciario, dos partes. Pero en el caso de los proyectos inmobiliarios que vamos a ver más adelante, mayormente o en muchos casos existen tres partes importantes: fideicomitente promotor o desarrollador de la obra, o fideicomitente constructor, fiduciaria y fideicomitente aportante del solar. Pueden existir otros tipos de fideicomitente. Hay unos que le llaman fideicomitentes adherentes. Adherentes que se adhieren después que se haya constituido el fideicomiso, posterior a la constitución del fideicomiso. Entonces, lo más importante es entender que hay un fideicomitente, dueño de unos activos, que lo transfiere al fideicomiso a nombre
del fideicomiso bajo la administración de la fiduciaria. Entonces, por eso dice el concepto, para la constitución de un patrimonio separado y autónomo. Significa que ya el patrimonio no está a nombre de Juan Pérez, ¿ok? Está separado de sus activos, separado de los activos de la fiduciaria, separado de los activos del acreedor, el banco, en este caso que tenemos presencia de una cooperativa, Maimón. Y entonces, si la cooperativa Cop Maimón, por ejemplo, le presta el dinero para el desarrollo de la obra, el título no se hipoteca, no hay necesidad de hipotecar el inmueble en el fideicomiso porque existe lo que se llama certificado de garantía, que es avalado por la Superintendencia de Banco, donde el fideicomiso le emite certificado de garantía a favor del acreedor contra el patrimonio fideicomitido. O sea, los activos que están dentro de ese patrimonio vienen siendo garantía de pago. ¿Ok? Es importante entender eso. Ahora bien, la administración de la fiduciaria tiene que ser realizada apegada a las instrucciones recibidas por los fideicomitentes, pero tampoco los fideicomitentes pueden dar instrucciones, vamos a decir, porque amaneció contento un día y quiere hacer una instrucción diferente. No, hay un contrato antes de. En el caso de los proyectos inmobiliarios, todo está definido desde el inicio. Un presupuesto, unos tiempos, una etapa de preventa, que lo vamos a ver más adelante esa parte. Entonces, la figura es muy buena porque protege los intereses de todas las partes, no solamente de quien va a construir o de quien va a comprar las unidades del proyecto, sino de todas las partes. Por eso, la fiduciaria viene siendo, es un administrador, no es una parte interesada del proyecto en términos de un beneficio propio. ¿A favor de quiénes van esas instrucciones? Bueno, a favor del mismo fideicomitente, puede ser, o a favor de otros, de unos terceros, que más adelante vamos a entender un poquito esa parte. Ahora, ¿por quiénes está formado el fideicomiso? Y ya para resumir un poco lo que estamos hablando, fideicomitente, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Son tres partes en realidad, pero a veces se puede convertir en cuatro. ¿Por qué? Ya sabemos que el fideicomitente es el dueño de los activos, correcto. Lo transfiere a fiduciario a nombre del fideicomiso. El fiduciario que recibe esos bienes transferidos del fideicomitente y tiene que dar cumplimiento a la finalidad o las instrucciones del fideicomitente apegada a las cláusulas contractuales. Si ese contrato me dice que ese seguro de vida de los hijos se va a entregar el 50% al momento de fallecimiento y el 50% al momento que sean adultos o que se vayan graduando de la universidad, la fiduciaria no puede salir de ahí, porque esa fue la voluntad de ese testamento bajo un fideicomiso. Y ahí no pueden entrar terceros de mala fe, personas que quisieran tomar el dinero para otro uso. Ahí está la ventaja de la figura del fideicomiso, donde la fiduciaria, por ley, tiene que actuar como un buen padre o madre de familia, de buena fe y conforme lo estipula el contrato. Incluso no puede salir del contrato porque pudiera estar sujeto a una sanción por los reguladores e incluso hasta la extinción de la misma. Pero, ¿cuál es esa diferencia entre un beneficiario y un fideicomisario? Porque muchas veces nos confundimos. Miren, en fideicomiso lo ideal es llamarle fideicomisario, porque siempre un fideicomisario va a ser un beneficiario. Por ejemplo, una persona que construye no va a tomar tanta lucha y a coger tanto tiempo de trabajo, de sudor, de riesgos, de noches de preocupaciones, por decir que hizo una torre y que no va a recibir nada. No.
El fideicomitente promotor, en ese caso, es un fideicomisario. Porque ¿qué dice que es un fideicomisario? Destinatario final de los bienes fideicomitidos. Significa que él va a recibir beneficios, ¿verdad? Finales del proyecto. Ahora, un beneficiario pudiera ser uno de ustedes, donde ese fideicomitente promotor que estaba construyendo le debía a usted 5 millones de pesos y pudieran llegar a un acuerdo que usted entraría al fideicomiso como un beneficiario. Y eso le asegura a usted el, el compromiso, el pago de ese compromiso, ¿verdad? Garantizándole que se retorne ese acuerdo a sus manos y en caso de que usted no esté, a sus herederos legales, conforme lo estipula el Código Civil de la República Dominicana. Entonces, hay una diferencia en que un beneficiario pudiera entrar al fideicomiso y no es un fideicomisario. El fideicomisario le corresponde, por la naturaleza de de su actividad en el fideicomiso, el beneficio le corresponde. ¿Ok? Sin embargo, el beneficiario pudiera ser un tercero que entre. ¿Cómo se estructura un fideicomiso? Bueno, lo primero, que la persona debe acercarse a la fiduciaria y indicarle cuáles son las necesidades. Realmente los fideicomisos no son económicos porque la estructura fiduciaria es cara. O sea, a una fiduciaria le sale muy caro mantener una estructura. Y los primeros años son muy difíciles para cualquier fiduciaria. Hay que inyectar mucho capital para mantenerse, para competir, para hacer presencia, para lograr hacer negocios. Entonces, como también es tan robusta la estructura, porque así lo exigen los reguladores, y la figura del fideicomiso viene siendo una sombrilla que protege a esos activos, tiene su costo, tiene su precio. Lo primero que se hace en el caso de un proyecto inmobiliario o un proyecto cualquiera, lo estructura el fideicomitente, el dueño del proyecto. Mira, yo quiero desarrollar zonas francas, yo quiero desarrollar una estación de combustible, yo quiero desarrollar un parque, energía solar, yo quiero captar recursos de inversionistas para invertir en el sector agrícola, en un proyecto que tengo. Yo quiero captar recursos para atraer inversionistas, para remodelar una plaza que tengo que no quiero decapitalizarme con lo que me queda. Y puedo constituir un fideicomiso para atraer recursos y no decapitalizarme. Entonces se estructura el proyecto, se presenta a la fiduciaria, el consejo de esa fiduciaria, lógicamente que lo va a evaluar. Si es viable, pues firman el acto constitutivo, ese contrato de fideicomiso, se registra en la Cámara de Comercio y luego pasa a la DGI, donde la DGI le va a otorgar un RNC, que es el Registro Nacional de Contribuyentes, para que a nombre de ese RNC se aperture la cuenta bancaria a nombre de ese fideicomiso. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí comienza la operatividad del fideicomiso. Que el dinero relacionado a ese proyecto, ya sea inversionista, compradores, van a depositar el dinero en la cuenta que está a nombre del fideicomiso, donde el fideicomitente del proyecto no tiene forma de tomar el dinero. Sí, sí puede dársele acceso a la visibilidad, un token, como le llamamos ahora, con las entidades, y puede ver los movimientos a fines de mantener em, control, ¿verdad? De su contabilidad, etcétera. Pero no tiene forma de hacer transferencia. Para eso está la fiduciaria, que se le otorga la facultad de administrar, realizar pagos eh, por el concepto que fuere en ese momento, dependiendo del tipo de proyecto. Y esa es una de las mayores ventajas. ¿Por qué? Porque el fideicomitente promotor o dueño de ese proyecto
pudiera pasar por una situación financiera y lamentablemente él tomaría el dinero para resolver esa situación. Pero la ventaja en el fideicomiso también es que hay un objeto claro en el contrato. ¿Para qué son los recursos? Entonces no se tomarían para otra cosa que no fuera para el proyecto. Y es por eso que muchas veces muchas personas compran un proyecto, el dinero cae directamente a las cuentas de la empresa que está, por ejemplo, construyendo una torre, construye la torre uno, 2 y 3 y cuando viene a ver el dinero que tú estás aportando en la torre 3 se está usando en la torre uno. Porque muchas personas, por la mala administración, van cayendo en eso, usando los recursos para comprar jipetas, darse una vida de lujo. Sin embargo, es un dinero de los compradores. Y el fideicomiso minimiza mucho ese riesgo. Lo minimiza mucho porque cuando va a depositar es a nombre del fideicomiso. Debe ser así. Es lo ideal. No quiere decir que no hayan proyectos que porque tienen la capacidad de capital, etcétera, tal vez le hayan permitido al inicio recibir los iniciales o por lo menos las reservas. Porque muchas personas cuando van a hacer el fideicomiso, dado que hay que esperar 30, 45, 60 días para que salga el RNC del fideicomiso, pues entonces van haciendo la preventa porque no quieren perder la oportunidad de que se les venda el proyecto y le han permitido recibir esa reserva en la cuenta del fideicomitente promotor o de esa empresa. Pero lo ideal es que desde cero todo el dinero, cada centavo, entre a la cuenta del fideicomiso. Los tipos de fideicomiso, según la resolución 9512 de la ley 189-11, es tan amplio que ustedes pueden ver a la izquierda, que dice otras clases de fideicomisos. Pero vamos a ver hacia la derecha, fideicomiso cultural, filantrópico y educativo. Hay muchas personas que aman con mucha sinceridad y con mucho, vamos a decirlo, entusiasmo, quisieran ayudar a la comunidad, a su iglesia, si pertenece a una iglesia, a un movimiento social, de amigos. Muchos amigos que hacen lo que le llaman la peña. Esos son grupos ideales para dirigirse a erigir proyectos interesantes. ¿Y qué mejor figura que el fideicomiso? Porque el fideicomiso va a administrar los recursos del proyecto. Entonces tú vas a hacer una iglesia, tú vas a hacer una cancha, tú vas a hacer un play, una escuela, un teatro, un auditorium, etcétera, etcétera. O sea, es muy propicio y pueden buscar algunos ejemplos, como por ejemplo Sanar una Nación, es un fideicomiso de Marcos Díaz, el deportista dominicano, atleta, donde él está recibiendo muchos recursos porque dado que él no toca el dinero, sino que hay un equipo, un comité fiduciario, hay una fiduciaria, una cuenta del fideicomiso y muchas empresas le aportan dinero porque la fiduciaria debe cumplir con una debida administración, incluso de reportes. Mínimo por ley es semestral. Debe hacer un informe semestral del fideicomiso, pero el día a día de llevar la contabilidad, esa administración de la contabilidad de la utilización de los recursos y la ejecución del presupuesto debe cumplirse tal como se ha acordado y para los fines sobre todo, para el objeto del contrato que no puede salir de ahí. Entonces, hay muchos peloteros, muchos empresarios, muchas personas que quizás no conocen la figura, pero al momento que uno les habla, se interesa porque muchos de ellos han sido engañados, porque no han tenido la oportunidad de recibir quizá esa educación financiera, esa capacidad de análisis de la inversión, y el fideicomiso es idóneo, idóneo perfectamente para ese tipo de personas. Fideicomiso a la izquierda, fideicomiso de planificación sucesoral.
Yo siempre menciono los niños especiales, vamos a decir, de condiciones particulares. Em, y muchas familias pues tienen esta situación, o si son menores de edad, pues un fideicomiso de planificación sucesoral protege tu patrimonio mientras estés vivo, da todas las instrucciones, hace lo mismo que hace como si no estuviera en el fideicomiso, pero si un día aparte te vas, ¿verdad? Físicamente de esta vida terrenal, es como si hubiese quedado, porque establece en una carta de deseo, así le llaman la ley, todas las instrucciones, ¿verdad? Tus deseos de qué debe hacerse con esos activos y a favor de quién. Claro, a favor de quién debe cumplirse aquí en el país con el Código Civil de la República Dominicana. Entonces no es que, yo le voy a dejar la mitad a mi primo, yo le voy a dejar la otra mitad a mi vecina que nos llevamos bien. No, hay que ir entonces al Código Civil de la República Dominicana y ver lo que establece el código. Son temas un poco amplios y por eso eh, tampoco vamos a profundizar tanto porque estaríamos aquí no una semana, pero sí entendiendo que vamos a ver eso más adelante también, la distribución del patrimonio cuando una persona está casada y cuando no, y cuando tiene hijos también. ¿Cómo se haría la distribución conforme el Código Civil de la República Dominicana? Fideicomiso de inversión es muy interesante. Supongamos que una persona tiene dos solares interesantes que pudiera sacársele partido para hacer dos torres. Entonces, pudiera constituir un fideicomiso para desarrollar el proyecto en dos proyectos. Y entonces llega a un acuerdo, por ejemplo, con un acreedor, una parte con un acreedor y una parte con inversionistas privados. Lo de inversionista privado es bueno. Incluso las mismas entidades financieras, que acá tenemos una, el fideicomiso es idóneo para evaluar y que ustedes puedan invertir en ellos, siempre y cuando haya llegado a un nivel de cumplimiento de venta, por ejemplo, porque un proyecto de 100 unidades y que ya tenga 85, buenísimo, buenísimo para evaluar y decir, mira, vamos a como, por ejemplo, como cooperativa, como banco, como inversionista privado también, puede ser un acreedor. Eso es lo que le llamamos fideicomitente adherente. Y en el caso de la cooperativa, ya sería un acreedor normal. Pero cuando una persona física tiene un dinero y quiere invertirlo, no comprar el apartamento, sino prestarle el dinero al proyecto. Es sumamente interesante esto porque tú tienes un patrimonio fideicomitido, que es todo lo que abarca el proyecto, está a nombre del fideicomiso y el fideicomiso te emite un certificado de garantía a tu favor. Y ante un incumplimiento también se evitan muchos malestares. Las mismas entidades financieras no les interesa tener activos ahí sin liquidez, ¿verdad? Le interesa mejor que se venda y obtener la liquidez conforme la proyección y el acuerdo que habían hecho. Entonces, la figura de fideicomiso, pues ayuda a que la entidad financiera pues se sienta más tranquila de que se le busque una solución ante un incumplimiento y que pueda venir otro inversionista, otra persona, y esa persona le va a interesar mucho más porque está administrado por una fiduciaria y regulado perfectamente. A la derecha, más abajo también vemos fideicomiso de oferta pública. Para cerrar con el fideicomiso de inversión, en ese sentido que les mencionaba, uno constituye un fondo, por ejemplo, y obtiene los fondos en ese fideicomiso para fondear a esos famosos dos proyectos que les mencionaba. Después que se haga un análisis, que los proyectos ya estén a un nivel de venta viable para los inversionistas o acreedores. Entonces, este fideicomiso es quien
capta los recursos y fondea a los otros dos proyectos. Existen varios fideicomisos ahora que eh, es importante aclarar eso, de que no son fideicomisos de inversión muy abiertos, es decir, por el tema de regulación, de que entonces serían competencias de las cooperativas, de los bancos, sino que la DGI lo aprueba siempre y cuando sea un fideicomiso con un objeto bien claro. Para las torres uno, 2 y 3 y proyectos ya avanzados, presentados, no de que vamos a hacer un fideicomiso para captar recursos. Así no. Así no lo van a aprobar porque ya sería como una deslealtad al mercado financiero. Entonces, el fideicomiso de oferta pública ya es un poquito más complejo. Ustedes han escuchado que César Iglesias, que Leche Rica han emitido venta de acciones en el mercado de valores. Sencillamente se constituye el fideicomiso, las acciones pasan, se transfieren a nombre de ese fideicomiso, ¿ok? Entonces ya no están a nombre de la empresa, sino a nombre del fideicomiso, para darle cierta garantía a la persona que compra, ¿no? O que invierte. Hay empresas que tienen dos socios, por ejemplo, y quizás ya están muy avanzados de edad, quieren que se retiren, quizás los hijos o los otros socios, pudieran darle la opción de vender las acciones a través de un fideicomiso, de oferta pública. Cuidado si se confunde fideicomiso de oferta pública con fideicomiso público, porque fideicomiso público fue o es una ley relativamente nueva. Fideicomiso de oferta pública está dentro de la ley 189-11 y vamos a decirlo para que se entienda. Yo tengo un activo y me endeudo en el mercado. En vez de yo vender, por ejemplo, ese solar que está ahí ubicado en tal avenida y que puede ser muy bueno para realizar convocación un desarrollo inmobiliario de un mall inmenso. Entonces, yo, espérate, si yo lo vendo, tengo que pagar una ganancia de capital. Llámese que si tengo eso registrado en la DGI por $1 y lo voy a vender por $20 el metro, yo tengo ese margen muy amplio y tengo que pagarle ganancia de capital a la DGI. Pero si yo lo aporto a un fideicomiso, yo no pago ganancia de capital. Está exento pagar la ganancia de capital cuando se aporta el inmueble. ¿Y dónde está eso? Eso está en la norma 01-15. La pueden descargar. La norma 01-15 lo establece bien claro. Artículo 24 al 27. Por ahí anda la información. Cuando una persona aporta ese inmueble a un fideicomiso, lo que recibe luego es la restitución de ese capital. Por lo tanto, si valía $10 millones, no tendría que pagar esa ganancia de capital que se generó del valor registrado, que es mínimo la mayoría de las veces, hasta el valor de la tasación o del mercado. No, lo aporta un fideicomiso, se liquida el fideicomiso, claro, debe esperar que se liquide, pero yo estaría dispuesto a esperar, sobre todo por una estructura y una figura tan importante y tan segura en ese sentido, porque ya no se habla de un solar, se hablan de derechos fiduciarios. Cuando ya todos los activos entran al patrimonio fideicomitido, se llaman derechos fiduciarios. Entonces yo puedo decir, yo tengo derechos fiduciarios en ese patrimonio por el valor de $10 millones, que fue por el concepto del solar. El título va a decir fideicomiso tal, tal como se llamó el fideicomiso y cómo se registró. Entonces ya el título no va a estar a nombre de esa persona. Pero la fiduciaria, ¿qué va a hacer? Le va a restituir ese capital y se lo entrega cuando se liquide. Paga 0%, no paga ganancia de capital. Ahora, si llegaron a un acuerdo de recibir beneficios, ¿ok? Entonces se les retiene un 10% de los beneficios. Igualmente, la persona que desarrolló el proyecto, si no tuviera el fideicomiso,
o sea, tendría que pagar un 27% por concepto de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Ante la DGI, pero dentro del fideicomiso solo se le retiene un 10% como pago de único impuesto, así se llama. En la misma norma 01-2015 o 0115 está entre el artículo 25 y 27. Pueden encontrarlo ahí. Un fideicomiso de oferta pública, en pocas palabras, es endeudarme en el público. ¿Y por qué se llama oferta pública? Bueno, porque es una estructura que es un poquito más compleja. Debe existir un puesto de bolsa, quien va a captar los recursos, ¿verdad? Ahí, por ahí van a pasar los inversionistas para el desarrollo de ese proyecto o para el objeto del contrato. Tiene que haber una calificadora de riesgo, porque como es al mercado público, va a existir, si se buscan, por ejemplo, fideicomiso Leche Rica, van a encontrar que tiene una página, porque tienen que publicar los estados financieros, los resultados, todo es público, porque así lo dice la ley. ¿Ok? Usted está ofertando al público a través del mercado de valores a nombre de un fideicomiso. Es interesante, pero bien amplio. Vamos, el fideicomiso de garantía, que vemos en el centro abajo, vamos a ponerle uno sencillo. Vamos a suponer que una persona se dedica al sector agrícola y ve una oportunidad de negocio, pero no tiene el capital. Pero tiene el terreno, tiene una siembra, vamos a decir, tiene una producción, tiene unos flujos de facturas, vamos a decir, cuenta por cobrar, que tienen su acuerdo de pago y que se pudiera hacer una cesión de derecho de esos flujos al fideicomiso, donde él lo que va a recibir a través del fideicomiso son unos recursos de unos inversionistas y quienes exigen una garantía. Entonces todo va a depender del acuerdo entre las partes, pero la fiduciaria recibe los recursos, emite garantía a al inversionista, para protegerle y dándole, vamos a decir, como beneficiario de esos derechos hasta que se cumpla y se ejecute esos pagos, se liquiden esos pagos. Igual para una plaza comercial, si tiene inquilinos y quieres remodelarla, dice, mira, yo no quiero tomar mi capital, yo lo que necesito es remodelarla. Perfecto. Viene cooperativa Maimón y dice, pero yo te voy a prestar el dinero sobre los flujos para que, o pudiera ser también con el inmueble. Existen las dos formas, misceláneas o también puede ser individual. Sobre los flujos yo te puedo prestar un 40 o 50%. ¿Los flujos de qué estoy hablando? Los flujos de los inquilinos. Esos contratos que firman, ¿verdad? Los dueños de los locales o el dueño de la plaza, con esos inquilinos, van a hacer una cesión de derechos de esos flujos al fideicomiso. El fideicomiso va a administrar a partir de ese momento los flujos porque él va a recibir dinero de un inversionista y debe responder. La fiduciaria evalúa todo ese tipo de riesgo y le va a pagar a unos inversionistas conforme a un contrato de acuerdo. Claro, tiene que haber un análisis financiero de alguien que de conocimiento es reconocido o un profesional, no necesariamente reconocido, pero un profesional con capacidad de que evalúe la viabilidad del proyecto. Porque todo pues, se puede ver bonito, pero si no hay un análisis real financiero de unos flujos y de una rentabilidad que valga la pena, pues entonces, si vale la pena, pues adelante. Si no, pues igual no se puede hacer. Y fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario. El tema es tan amplio que la ley dice otras clases de fideicomisos. Me gustaría saber si hay preguntas hasta el momento o quisieran esperar y continuamos y al final entonces hacen las preguntas. Muy bien. El artículo 9 de la ley dice que el fideicomiso es inembargable.
Cuando habla de inembargabilidad, se refiere, lo de inembargabilidad, no se refiere que usted no deba cumplir con su acuerdo, todo lo contrario, se refiere que si hay unos terceros con mala fe de actuar en contra de su proyecto, de ese patrimonio, estaría protegido el patrimonio, o sea, tendría esa sombrilla. Pero si usted tiene un acuerdo con Cop Maimón, por ejemplo, o una entidad financiera, usted debe cumplir con eso. Y ante un incumplimiento, lógicamente, que le cede el derecho, y esa es una de las ventajas también hacia la entidad financiera, se evita ir a una litis, cuando ya la fiduciaria tiene la facultad, un contrato estipulado, de que pueda ejecutar el activo. Pero también, como no es de interés de la entidad financiera recibir un patrimonio sin liquidación, o sea, no le interesa. Lamentablemente lo asumen porque es parte de su negocio y tienen que buscar la forma de liquidar esos activos. Pero la real intención es recibir liquidez. Por lo tanto, se tiene la opción de buscar eh, un segundo comprador, inversionista, promotor del proyecto. Pero sí, la ley es muy clara que dice que los bienes transferidos al fideicomiso y los que sustituyan a esto no pertenecen a la prenda común de los acreedores, de los fiduciarios. Es interesante eso, que una fiduciaria sea el administrador de un bien y teniéndolo en la mano no puede actuar en contra de él. No lo puede hacer. O sea, me refiero a que no puede tomar acción. Sí pudieran ir a una situación legal, pero no puede tomar acción por sí solo. Es por eso que el fideicomiso no tiene personería jurídica. Si hay abogado aquí, sabe mejor que yo de eso. No soy abogado, pero sí tengo conocimiento por la formación que he tenido con profesionales abogados. Y el fideicomiso, al no tener la personería jurídica, es representado por una fiduciaria. Y la fiduciaria que representa el patrimonio de cada uno de los fideicomisos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora en el fideicomiso de planificación sucesoral. A mí no me gusta ese título porque se oye muy, muy triste, muy de muerte, pero así se llama en la ley. ¿Ok? Pero no quiere decir que los demás fideicomisos usted pueda dejarle una cláusula eh, con respecto a la distribución que debe realizarse conforme el Código Civil de la República Dominicana. El artículo 55 de la ley de fideicomiso, de la ley 189-11, establece el fideicomiso o da la facultad de que se pueda estructurar fideicomiso de planificación sucesoral. Y se tiene la facultad de transferir parte de la totalidad de sus bienes al patrimonio fideicomitido. Acuérdense, el patrimonio fideicomitido, que es el fideicomiso. Y dicho fideicomiso, durante su vigencia, es revocable por el fideicomitente. Mientras la persona esté viva, puede revocar el fideicomiso, puede incluir, excluir, modificar. Ahora bien, si fallece, a partir de ese momento entra en vigencia la administración fiduciaria post-mortem, porque ya la persona falleció y se debe cumplir con la voluntad que estableció esa persona. Ya si esa persona se transfería dinero mensual para pasear, para pagarle un boleto de avión, ya cambian las cosas y a partir de ese momento comienza la debida administración a favor de los herederos legales, que son lo que establece el Código Civil de la República Dominicana. El patrimonio fideicomitido puede estar integrado por diferentes bienes, tales como acciones en sociedades, certificados financieros, cuentas de ahorro, derechos de propiedad,
cuentas corrientes, bienes inmuebles, entre otros. Pasos a seguir posterior a la constitución del fideicomiso. Es decir, que usted se acerca a una fiduciaria, usted le dice, mire, yo tengo varios activos, pero quisiera ir comenzando para constituir un fideicomiso. Tengo un seguro de vida, quizás ese sea el más sencillo, porque se constituye un fideicomiso y al seguro usted le va a emitir una carta indicándole que su beneficiario de la póliza va a ser el fideicomiso tal. Y entonces en el fideicomiso usted deja la carta de deseo establecida de la administración de esos recursos. Que si tengo una niña o un niño especial o un niño, todos son especiales, lógico, pero me entendieron. Si tengo menor de edad, niños de menor edad, entonces yo puedo establecer, mira, por favor, el dinero va a entrar a la cuenta del fideicomiso, el porcentaje, 40% va a ser para esto, mensualmente le puede a través de un tutor a que se deje establecido una mensualidad líquida para que tampoco digan, bueno, este nada más me dejó activo y no me dejó nada para resolver el día a día, pero una mínima cuota sin que te afecte la mayoría del patrimonio. Y bueno, cuando se gradúe, le va a comprar un apartamento, asegúrate de pagarte el colegio, de pagar la universidad. Para su cumpleaños, le regala una cuota de tanto. En fin, y que el fideicomiso se mantenga hasta que cumpla 40 años, para que tenga una debida administración con sus hijos. También puede establecerlo así. Es maravilloso la figura, maravillosa, porque lamentablemente tenemos que admitirlo, caballeros, los que estamos aquí, que a la hora de que nos falta la dama, no usamos mayormente la cabeza a favor de los herederos. Entonces, el fideicomiso es idóneo para proteger eso que hemos trabajado en familia o solo, como sea. Yo quiero dejárselo a alguien que la ley me permita, ¿verdad? Y que yo me sienta seguro de que va a haber una buena administración. Y por mucho que usted piense en una persona, no es igual. Porque el día que usted no está, la mentalidad de la persona puede cambiar, la circunstancia financiera, la situación de vida, y es posible, y estoy seguro que por esa circunstancia imprevistas, esa persona va a tomar decisiones de mejorar su vida con esos recursos, aunque sea a favor de sus hijos. Porque si ella está bien, también los hijos estarían bien, sus hijos. Por lo tanto, la fiduciaria, yo entiendo, el fideicomiso es la única figura ahora mismo en nuestro país y en otros países. Imagínense México, la ley de fideicomiso en 1925, en el año 1925. Nosotros tenemos una década. Nos falta mucho, pero yo entiendo que vamos muy bien y sé que vamos a mejorar. Tenemos esa fe, que así será. Eh, Sobre todo esto que estamos haciendo hoy con ustedes y que para nosotros es un honor que nos den el espacio para llevar la cultura del fideicomiso, educar sobre la figura, porque oye, la gente ya le pone más atención a un comentario de una red social que de un libro y es lamentable. Entonces, continuando con el tema de la constitución del fideicomiso de planificación sucesoral, el fideicomitente o los fideicomitentes o las fideicomitentes podrán instrumentar con posterioridad a la constitución. Es decir, primero hay que hacer una propuesta, la fiduciaria le hará una propuesta, usted evalúa y negocia con la fiduciaria los honorarios y todas las condiciones. Y luego de esa propuesta es como una cotización formal aprobada por usted y aceptada por ambas partes, para entonces confeccionar lo que le llamamos el acto constitutivo, ¿ok? El contrato de fideicomiso.
y donde se van a establecer las instrucciones al fiduciario sobre los actos de administración y disposición. Cuándo, cómo y para quién. Siempre, les recuerdo, cumpliendo con el Código Civil. Y la distribución de los beneficios derivados de los bienes. Pues es posible que diga, mira, vamos a poner esa villa de alquiler, entonces ahí se van a derivar unos flujos como beneficio en algún momento. ¿Y cuál va a ser la distribución de esos beneficios y para qué? Siempre a favor de los herederos legales. Ok, entonces vemos algunos beneficios del fideicomiso: inembargabilidad de los bienes aportados al fideicomiso, seguridad en la administración del patrimonio, protección de los bienes muebles e inmuebles. Pueden transferirse al fideicomiso bienes y derechos de cualquier naturaleza. Le permite a los beneficiarios ceder o transferir sus derechos dentro del fideicomiso. Minimiza los litigios y conflictos familiares. ¿Cuántas familias no conocemos que tienen 15 años y 20 años? 15 y 20 años y mucho más, que no se han puesto de acuerdo porque el ego, el interés le surgió después que no están los viejos. Y el grande dice que trabajó más y la chiquita que era la más mimada. Y al final, el del medio no sabe para dónde coger. Si existe un fideicomiso donde la fiduciaria se le otorga la facultad de entregar los bienes, el que quiera pelear, pues que pelee todo lo que quiera, pero el que quiera recibir lo suyo, al final lo que dice el contrato hay que ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, si es 10 años, pues vigencia de 10 años y se le entrega a cada uno. Se decía en el contrato que había que vender, se vende. Y bueno, a cada uno se le entrega lo que le corresponde según la ley. Garantía en la realización de negocios. ¿Cuántas familias, cuántos amigos, cuántos familiares, mejores amigos son enemigos hoy por hacer inversiones en conjunto? Y una de las partes o tal vez un tercero influyó en la mala administración de esos recursos, de decisiones ocultas. Eso se evita con el fideicomiso. Organización y planificación del patrimonio también. A veces las personas dicen, yo tengo un desorden, usted me puede ayudar. Y bueno, para eso hay que organizarse, es lo primero que hay que hacer. No es hacer el fideicomiso, no, primero hay que organizar el patrimonio. Vamos a ver lo que tenemos. ¿Cuáles también son los riesgos? La fiduciaria va a evaluar cuáles son esos riesgos de asumir esos activos. Vamos a ver la distribución para terminar el tema de sucesoral y ahí podemos hacer una pausita para que ustedes hagan su pregunta. Dice la distribución conforme la jurisdicción de República Dominicana que una persona, un momentito, vienes dentro del matrimonio con un solo hijo, por ejemplo, ¿qué pasaría, verdad? 50% al cónyuge si falleciera y no necesariamente al hijo es el 50%. La ley le otorga la facultad de que usted decida y constituya, por ejemplo, a través del fideicomiso puede hacerlo, que el 25% quede disponible. ¿Para qué? Bueno, cada cabeza es un mundo. Y yo tuve un cliente que dijo que él no quería dejarle nada a su hijo, que lo quería desheredar. Y sucede que el hijo se murió después porque lamentablemente estaba en el mundo de las drogas. Pero sucede que hace un año también falleció el señor. Entonces dejó un nieto, o sea, quedó un nieto, hijo del señor, el joven que murió en el mundo de la droga. Y entonces ahí vino a entrar lo que es el nieto, dejándole establecido el patrimonio. Pero si usted es casado o casada, tiene un hijo, ahí está la distribución. Más abajo dice la misma condición si tuviera dos hijos.
Ese disponible, ¿qué significa? Bueno, doña Rosa ha trabajado conmigo tantos años y si yo fallezco primero, yo quisiera que a ella le entreguen ese 16. Pero hay otra situación más compleja, que es la de los hijos. Como le llaman los hijos de la calle, que posiblemente estén en una casa, pero le dicen así. Los hijos de la calle, de la famosa virtud que a las mujeres no les gusta que yo diga eso. De la famosa virtud que tenemos los hombres. Bueno, entonces aparece un hijo, como le llaman, ¿no? En la calle. Y bueno, al hijo le corresponde la misma participación desde que se demuestre. Ahora bien, esa cuota disponible que usted tiene ahí, sí la puede distribuir para quien usted quiera. Yo no estoy dando ideas, sencillamente le estoy diciendo lo que puede hacer. Así que continuamos, porque no quiero problemas con mis colegas aquí masculinos. En el caso de 3 hijos o más, pues ahí está la distribución. Siempre cónyuge, ¿verdad? El 50%. Y yo no soy abogado, pero los que son abogados están aquí, saben lo que dice la ley, que después de 5 años, me parece, ¿verdad? De una unión libre, tiene el mismo derecho esa persona, con el proceso que estipula la ley, de los testigos, etcétera, etcétera. Así que tenemos ese escenario por ahí, pero también a la derecha tenemos personas que no están casadas, tienen un hijo y queda la mitad disponible. Dice, ese hijo mío como que no se ha portado muy bien. El otro 50 está disponible para ese muchacho que vino del campo y trabajó con nosotros en la empresa y se portó muy bien, está estudiando. Son malos consejos que estoy dando, pero bueno, pudiera darse el caso. Con 2 hijos, ahí está, cuando la persona, estamos hablando que no está casada la persona, de este lado. ¿Ok? Esta presentación ustedes la tienen, sencillamente estoy haciendo, mencionando, ¿verdad? Las condiciones y las informaciones que tenemos. Muy bien, antes de entrar a fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario, me gustaría escuchar algunas preguntas si la tienen, o alguna, ¿por qué no? Algún comentario, recomendación, observación. ¿Quién se anima? Isaías Enrique, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Tengo la duda, maestro. En los casos sobre el fideicomiso sucesoral, creo que se llama, el que acabamos de ver, Sí, en los casos que sea, por ejemplo, que sea un fideicomiso para administrar propiedades que no estén dejando beneficio, dígase como usted dice, dígase para no dejar problemas, ¿cómo se manejaría entonces eso con con la fiduciaria? Me explico. Serían, o sea, serían como pagos únicos cada, qué sé yo, cada cierto tiempo, sería, o sea, sería un pago único, sería pago periódico, y en ese po- sentido, ¿me también pudiera poner un ejemplo más específico, por favor? terrenos, por Sí, ejemplo, hay una familia que tiene terrenos, muchos terrenos, correcto. pero en los casos que usted puso, era una villa, por ejemplo, que producía dinero y de ahí mismo, dígase, eso se va acumulando, esos ingresos Ujú. y le quedan a a los familiares, pero en casos que simplemente sean terrenos, como ya lo digo, ¿qué pasaría con los pagos, con los reportes de las fiduciarias? ¿Serían también cada 6 meses? ¿Y qué serían esos reportes en ese caso? Porque creo que usted comentó que los reportes mínimos que expresa la ley es de 6 meses. Correcto. Ujú. Perfecto. Gracias, Isaías. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, al principio estábamos comentando de lo que se necesitaba para la constitución de un fideicomiso. Entre ellos era el acto de fideicomiso, etcétera. Entonces los fideicomisos no tienen registro mercantil. Eso No, no, no se le llama, es correcto. No es registro mercantil, se llama incorporación.
sería como el contrato cuando se registra, que fungiría como el documento legal para este, para esta institución. Correcto, sí, pero existe el acta de RNC de incorporación y donde usted va a ver la distribución y la función de cada uno. ¿Qué funge cada uno? Por ejemplo, el administrador, fiduciaria, el gestor fiduciario, el fideicomitente, fideicomisario, sale desglosado esa parte ahí, como si fuera una sociedad, pero es correcto, no se utiliza lo que es Eh, registro mercantil. ¿Cómo que se llama el documento que sale en el acta Acta de incorporación, en el acta de incorporación? Ok, ok, sí, gracias. ok. Muy bien, Isaías, gracias. Bueno, sobre tu primera pregunta, primero, la fiduciaria evalúa cuando va a constituir un fideicomiso cuáles son los riesgos que hay. Entonces, si una persona tiene solares, está viva, hay que ver dónde está ubicado, para qué vocación daría, porque si es un terreno interesante, puede pasar perfectamente a fideicomiso, pero la fiduciaria debe hacer los reportes. De hecho, la contabilidad se reporta si está en cero. Igual que cualquier otra empresa. Es el deber de la fiduciaria. Ahora, cuando hablo de informes semestrales, también es hacia el fideicomitente que debe hacerse lo que le llaman una rendición de cuentas y por ley es semestral. Pero mayormente ya con los sistemas modernos que hay, se pueden hacer reportes mensuales de la actualizando, ¿verdad? O de la actualidad, valga la redundancia, del fideicomiso para que el fideicomitente vea los movimientos que tuvo, o si no tuvo ningún movimiento, también lo compruebe. Porque es importante que el fideicomitente se sienta seguro de que está siendo bien administrado y tiene la facilidad de ver lo que está haciendo su administrador. Entonces vamos a decir que está supervisando. Por lo tanto, en un solar también hay oportunidad de un desarrollo inmobiliario, de un alquiler. Muchas personas, en vez de vender el solar, porque saben que la tierra toma valor a medida que pasa el tiempo, lo que hace un fideicomiso de administración, pago, y pasan el inmueble a nombre del fideicomiso, lo alquilan a una empresa, por ejemplo, pudiera ser una recicladora, pudiera ser una empresa para energía fotovoltaica, un desarrollo agrícola, etcétera, pero lo está alquilando. El inmueble se mantiene y puede dejarlo por 30, 40, 50 años para las futuras generaciones de su familia, generándole esos ingresos. ¿Qué más? Otra, otra duda, maestro, gracias. Adelante, Eh, Joel. eh, una de las cosas que usted comentaba es que los fideicomisos o las propiedades que están bajo un fideicomiso no son embargables. Eso ya quedó claro. Pero entonces cuando un proyecto, por ejemplo, residencial, se estructura bajo fideicomiso y toma financiamientos, o sea, ¿cómo el banco maneja eso? Ya no sería un préstamo hipotecario, o sea, Ah, muy bien. ¿cómo se manejaría en ese caso? Porque no es embargable. ¿Cuál es el banco? ¿Qué tiene como garantía para Muy prestar bien. ese? Muy bien, Joel. ¿Alguna otra pregunta? ¿O solo esa? Solo esa, y si sabe también, o sea, ya para saber la información que quizá usted no maneja, pero ¿qué porcentaje quizá de la estructura de capital puede prestar el banco para un fideicomiso? No, perfecto. Gracias, Joel. Bueno, no es que no sea embargable en ese caso. En un momento lo mencioné, que cuando existe un banco, y qué buena tu pregunta, para seguir entendiendo el tema de certificado de garantía. No se hipoteca el inmueble, pero igual la, la superintendencia de banco avala un documento oficial que se llama certificado de garantía que yo emito como fiduciaria. Por ejemplo, una fiduciaria emite certificado a favor del banco, diciéndole, mira, yo como fiduciaria, con este patrimonio fideicomitido, con este fideicomiso, yo te voy a garantizar tu pago y te voy a emitir un certificado de garantía. Y entonces el banco, mayormente las fiduciarias tratan de cubrir algún margen
de riesgo. Por ejemplo, si el patrimonio son 100 millones de pesos, emitirle un certificado de garantía por 50 millones, 60 millones, dejándole un margen, ¿verdad? Y también el banco va a decidir cuál es ese porcentaje sobre el valor del patrimonio. La ventaja en el patrimonio del fideicomiso es que no solamente está el solar, sino que es valorado ya con todas las mejoras. Claro, eso también sin fideicomiso lo puede hacer, pero me refiero que el dinero de los compradores está dentro del fideicomiso. Cualquier otra inversión, un inversionista que haya puesto un dinero, entonces se contabiliza todo el valor del patrimonio y sobre ese patrimonio yo le emito certificado de garantía. Yo le estoy asegurando al banco su pago. A lo que me refería es que si viene un tercero a que esa persona le debe un dinero, por ejemplo, no le puede embargar el proyecto, no puede paralizarlo, porque está en un fideicomiso, pero sí debe cumplir con sus obligaciones y hay una forma más inteligente, más sana de sentarse con ese deudor, con ese acreedor, perdón. Bueno, ese acreedor, claro. Y puede llegar a un acuerdo, incluso a través de la medida fiduciaria. ¿Ok? Algún documento donde esa persona incluso puede entrar al fideicomiso como beneficiario de un valor de tanto, siempre y cuando lo aguante, ¿verdad? Tenga el sustento financiero ese proyecto para pagar esa deuda. Pero mayormente hay una forma más sana, de buena fe, de sentarse y llegar a un acuerdo. Incluso el banco le interesa, porque no le interesa tener un problema, como le decía ahorita, y ejecutar también el inmueble ante una falta o el proyecto, ante una falta de cumplimiento de pago. Para eso, vamos a ver aquí más adelante, ¿qué hace la fiduciaria para evitar esos temas? No quiere decir que no se dé, pero para minimizar esos riesgos. ¿Alguien más que vamos a entrar al inmobiliario en este momento? Muy bien. Como pudimos ver en los diferentes tipos de fideicomiso, que la ley faculta y que se pueden estructurar, el más conocido en nuestro país es el desarrollo inmobiliario. Pero el más conocido dentro de desarrollo inmobiliario es el bajo costo. Acuérdense que la ley realmente vino, vamos a hablar claro, fue las entidades financieras promovieron este tipo de incentivos, de iniciativa jurídica, porque el fideicomiso es una figura jurídica y administrativa. Entonces, si se dan cuenta, las primeras fiduciarias, bueno, pertenecen a entidades o a grupos financieros de entidades bancarias, de intermediación financiera. Por lo tanto, al inicio de la ley, todo el mundo como que entendía que solo el fideicomiso venía con el objeto, la intención, el fin de desarrollar proyectos inmobiliarios de bajo costo, pero no es así. Hay un decreto, el decreto 268-15, son 4 páginas, lo pueden descargar, que establece, eso fue una de las mejoras que se fueron realizando en el camino de la ley, que los fideicomisos pudieran ser mixtos, los fideicomisos inmobiliarios. ¿A qué se refería con mixtos? Bueno, que si usted tiene una torre o un proyecto de 100 unidades de apartamentos, mínimo el 75% de las unidades debe cumplir con el valor de bajo costo, el valor que actualmente está en 4.8. Yo respetuosamente, personalmente y humildemente digo que eso no es bajo costo. Deberían tomarle otro nombre a este tipo ya de iniciativa, porque comprar un apartamento de 4.8 bajo costo, bueno, pero así se llama hasta este momento. Y tiene unos incentivos fiscales y positivos fiscales, bueno, interesante, por ejemplo. La persona
que desarrolla el proyecto, cuando transfiere el inmueble al fideicomiso, no paga el 3%. Llámese el dueño del solar o en este caso el que adquiere el solar a nombre del fideicomiso, lo aporta. Quien aporta el inmueble no paga la ganancia de capital, que eso sí lo vimos ahorita, que también está exento en cualquier proyecto inmobiliario. No tiene que ser bajo costo la ganancia de capital. Pero la transferencia del inmueble del 3% sí. Además, ese proyecto de bajo costo se lleva a través de la ventanilla única del Ministerio de Obras Públicas, donde los permisos todos se deben hacer por ahí, por esa vía. Permiso del ayuntamiento, medio ambiente, obras públicas, etcétera. Igual tiene una de las bondades de darle un bono de vivienda a aquellas personas que apliquen. ¿Y cuáles son aquellas personas? Bueno, mínimo no debe tener registrado una propiedad a su nombre. Ustedes saben que hay muchas personas que no tienen propiedad y aparecen con varias registradas por hacerle el favor al tío, al amigo o a la prima. Entonces se pierden el bono de vivienda. Y segundo, se supone que esa vivienda, se supone, en eso yo no me puedo meter porque cada uno compra su apartamento con su dinero, pero se supone que es para vivirla. Entonces, ha de entenderse que esa persona vive acá, ¿no? Pero esas son de las bondades que tiene el bajo costo. Cuando se transfieren las operaciones financieras, no se cobra el 0,15, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale ese bono de vivienda? Que pudieran dar de un 7 a un 10% del valor de la vivienda, aproximadamente. No necesariamente, pero aproximadamente. Es de el ITEVIS del promotor, se le transfiere al comprador parte de ese ITEVIS. Y por eso te escuchan bono ITEVIS. De ahí sale el bono de vivienda. Entonces eso es bajo costo. Nosotros, nuestra presentación va más enfocada a lo que es inmobiliario normal, pero si alguien necesita más información de bajo costo, yo voy a quedar a la orden. Y si tenemos que hablar el jueves un poco de eso, con mucho gusto. Entonces, los fideicomisos de inversión en desarrollo inmobiliario eh, son patrimonios independientes, como vimos, gestionados por una entidad administradora o fiduciaria por cuenta y riesgo de los fideicomisarios. La fiduciaria no asume riesgos. La fiduciaria, lógicamente, tiene que asumir su rol de buen administrador para minimizar los riesgos. Porque al final, si la fiduciaria asume los riesgos de cada proyecto, nunca va a tener capacidad en términos, vamos a decir, jurídico, financiero, para responder. Entonces, como es una figura neutra en el sentido que no puede tener intereses ni de un lado ni del otro, sino como administrador para velar por el cumplimiento de que esa cosa, como decimos, se administre correctamente. ¿Ok? Y el objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios, en este caso, en distintas fases. Diseño y construcción, para su conclusión y venta. Y ojo, se puede construir un proyecto a través de fideicomiso y se puede dejar en vigencia el fideicomiso para que siga administrando los alquileres. Por ejemplo, si unas naves industriales que la desarrolla para alquilar, locales comerciales, y el fideicomiso se queda administrando. Recordándole que los beneficios generados en un fideicomiso, en vez de pagar un 27 sobre impuestos sobre la renta, pagan un 10%. Norma 01-15. ¿Y el objeto del fideicomiso inmobiliario cuál es? Administrar los activos que componen el proyecto. El solar, ¿verdad? Las mejoras que se vayan incorporando. Desde que usted comenzó a limpiar el terreno, ya hay una inversión. Y movimiento de tierra, ya hay una inversión. Esas maquinarias son súper caras, todo ese tipo de inversión. Y es bueno entender, señores, que para los desarrollos inmobiliarios aquí, los desarrolladores y los promotores, que hay muchos serios y muy buenos. Y me consta, aquí me nos acompaña personas de un grupo, del grupo P, inversiones grupo P, que desarrollan proyectos inmobiliarios.
y lo puedo decir con los ojos cerrados, son de la persona ejemplos, de los pocos ejemplos que uno puede tomar y sentirse eh, orgulloso, ¿verdad?, de conocerle y tener buena relación con ellos, de que son personas que se preocupan, más que preocuparse, se ocupan de analizar el mínimo riesgo para no quedarle mal al mercado. Porque si tú tienes éxito, ¿verdad? Lo vamos a tener todos, tanto de la fiduciaria. Yo sí le acompaño como asesor en el como asesor de fideicomiso o inmobiliario, los asesores inmobiliarios que se encargan de las ventas, el banco, en este caso acá nos acompaña Cop Maimón. Entonces, a todos nos interesa el éxito, pero hay mucha gente que no, hay gente que se sienta con uno y yo le pregunto, ven acá, ¿y cuáles son los riesgos del proyecto? Y dice, no tiene ninguno, no, pero desde ese momento a mí no me interesa ese proyecto, porque la persona que no mide los riesgos ni tiene plan B, como dice un amigo, hasta un plan C, eso es seguro que va a fracasar. Tiene un 90% que va al fracaso. Siéntese con gente o continúe con gente que le diga, mire, yo tengo este plan y estos son los riesgos y que vamos a mitigar los riesgos con esto, con esto, con esto. Con esa gente se hace negocio. Pero hay un gran porcentaje de personas que habla de sueños, todo es bonito, todo es bonito. Y dice, este está en el cielo allá, en un penthouse del cielo que todavía no tiene ni la tierra. Es importante eso evaluarlo siempre, las inversiones. Los recursos que se hayan aportado para el desarrollo del proyecto, por ejemplo, el promotor, es posible que haya hecho aporte de capital. Entonces va presentando a la fiduciaria a través de facturas, las ubicaciones o contrafacturas. También se puede ir incrementando el valor de esa inversión, ya sea tanto para incrementar el valor o como puede ser un reembolso para continuar con el proyecto. Y aquí en resumen, hay tres ciclos importantes del proyecto inmobiliario. ¿Cómo yo voy a incorporar el solar, el terreno al fideicomiso? Dos, la comercialización, donde entran los asesores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, intermediarios, como le llamemos, que es una ardua labor, es un trabajo muy fuerte, porque es captar los clientes y ahora mismo con el tema de que las regulaciones, con la prevención de lavado, con la ley 155-17, ya no son los mismos mecanismos. Y las cosas hay que tener muchísimo cuidado, porque usted puede tener un cliente y usted contentísimo que vendió, y la fiduciaria un mes o dos después le dice, mire, esa persona no fue favorable, no pasó el filtro. En términos de lavado de activos, no de crédito. Ya para eso está Copmaimon, las entidades financieras, para evaluar la capacidad financiera. Entonces, el ciclo 3, ¿cuál es? El desarrollo de la obra, ¿eh? Yo he vivido con amigos esa etapa, y eso es bonito, ¿eh? Que usted fue y vio un monte, y después de todo ese proceso de los permisos, y ver a los agentes inmobiliarios en la calle promoviendo, y usted ve que invierten en vallas, que invierten en la imagen, que invierten en el diseño, que invierten en publicidad, y que se ponen perfumadito y bonito, y en los lanzamientos y en la calle. Oye, es un trabajo arduo, pero bien, bien bonito también. Hay que valorar eso. Y después ver la construcción en gris, y al final ese hermoso proyecto. Pero eso se logra con personas que evalúan los riesgos, con personas que no te dicen que eso va a salir solo. Así te lo dicen, como que todo va a ser un milagro. No, personas que aterrizadas y con experiencia. No quiere decir que si no tiene experiencia, también no sea bueno, porque hay personas que todo el mundo inició en un momento. Pero lo ideal es que quien esté iniciando se acompañe de alguien que tenga experiencia. Y en el segundo proyecto, pues se vaya, ¿verdad?, despejando un poco.
esa incorporación del terreno, esa comercialización, etapa de preventa y ese desarrollo inmobiliario son los tres ciclos. Vamos a ver brevemente ya la incorporación del terreno. El dueño del terreno tiene la opción de venderlo o aportarlo. Perfecto. Todos sabemos que antes eh, se inventaban muchas cosas y yo tengo casos de personas que les dije, miren, por favor, no inventen, apórtalo al fideicomiso por el valor real. No, yo quiero mi cuarto. Ah, bueno, ese es su activo, ese es su inmueble y usted lo puede vender. Pero se pusieron a inventar con unos valores extremadamente asombrosos la diferencia entre el valor registro, ¿verdad? Y el valor real del mercado. ¿Qué pasa? Ya la DGI te va a decir cuál es el valor que puede aguantar la operación. Y sucede que 3 años después le dicen, venga, que usted tiene pendiente acá unos milloncitos de pesos. Así le pasó a una persona, 2 años y pico, más o menos, hace de eso. Mira, no, me hubiese llevado de ti, ahora me sale más caro porque hay una sanción, una penalidad. Bueno, si usted tiene una figura como el fideicomiso que le permite aportar el inmueble y recibir su dinero, una restitución de ese capital y no paga impuestos, bueno, pues, y se busca un buen promotor, porque lo que hay que evaluar es la trayectoria también o la capacidad de esa persona en el sector. Desarrolla un proyecto, lo aporta y recibe su dinero sin pagar ningún impuesto, porque al final es la ley que lo está otorgando. No está haciendo nada malo, todo lo contrario. Es la ley que te está otorgando esa facilidad. Puede venderlo igual. Decir, mira, por lo menos avánzame un 5% porque necesito liquidez. Perfecto. En ese caso, la DGI ha aceptado ese tipo de acuerdos cuando no exceden ya de un 8 un 10% y reconocerle como aporte el solar y esa proporción de anticipo que va a recibir debe hacerla cuando se constituye el fideicomiso, se abre la cuenta, se deposita a través del fideicomiso y se retiene un 10, no un 27. Un 10 y se le hace su pago. A partir de ahí, el resto es aporte, que será restituido al momento de la liquidación del proyecto. Si son proyectos muy grandes, pues lógicamente se puede ir liquidando por etapas. Cada proporción del solar que corresponde a cada etapa. El segundo ciclo, la comercialización. Cuando hablábamos ahorita de las, vamos a decir, previsiones que toma la fiduciaria, hasta cierto punto le exige a los promotores cumplir con unas condiciones que sean favorables para que el proyecto sea viable y que pueda ser exitoso. Por ejemplo, si un proyecto tiene 100 unidades de apartamentos, te cuesta 200 millones la construcción. Por ejemplo, yo no sé los números, lo que construyen sí sabrán el número real. Pero bueno, 200 millones la construcción. Pero resulta que él nada más tiene 10 millones. Por lo tanto, de 200 tiene 5, ¿no? Un 5%. La otra parte que necesita para construir el proyecto, ¿quién se lo va a otorgar? Otorgar. Bueno, la entidad financiera y que le dice te voy a prestar el 50%. Bien, 100 más 5 son 105. Pero el resto usted tiene que cumplir mínimo vinculando compradores que lleguen a ese nivel de los 95 millones que faltan. Entonces, le llaman punto de equilibrio, que puede ser calculado en base a la cantidad de unidades, como puede ser calculado también en base al presupuesto. Y se pudiera contemplar en el contrato cualquiera de las dos condiciones que se cumpla primero.
Entonces usted puede decir, no, que cumpla con el 40% de las unidades en la primera etapa. Perfecto. Cuando cumpla con eso, haya obtenido los permisos que en el primer punto pueden ver en esa etapa de la comercialización, debe gestionarse los permisos gubernamentales necesarios. Ayuntamiento, medio ambiente, obras públicas. Y si está, saben, en un sector turístico, el Ministerio de Turismo. Y si tiene Confotur, también. Confotur, si algunos no lo han escuchado, pues una ley que tiene ciertas facilidades, mucho más facilidades que el fideicomiso. Acuérdense que el fideicomiso viene siendo una figura para la transparencia y la seguridad de la administración de los activos. Pero el Confotur te va a dar mucho más ventajas impositivas. Si tú compras un apartamento que tiene Confotur, tiene exención fiscal del IPI de 15 años. O sea, por 15 años. Y cuando viene a ver, dice, déjame venderlo y compro otro en otro proyecto que tenga Confotur. Y aprovecha la de ahí y nunca pagaría IPI. Pero bueno, ese es otro tema, Confotur, que es extenso e interesante. Tanto para los materiales de construcción también que se importan, que están exentos, el 3% de la transferencia. Pero la burocracia del Estado, lamentablemente, retrasa muchos procesos. Y realmente yo estoy acompañando un proyecto ahora mismo con Confotur y tiene ya más de 2 años esperando y detrás de ello. Entonces también tiene su pro y su contra. Entonces, el que compra se desespera porque el, ahorita iba a mencionar eso, que las personas que construyen aquí también y las personas serias, que hay muchos, también se les hace difícil, porque ellos establecen unos tiempos y cuando en el camino se encuentran que un cambio de autoridades, de viceministro, de director, y que bueno, ese tal vez no conoce mucho la materia y viene con otras nuevas políticas internas y en lo que va, como decimos en Sajoma, en lo que el hacha va y viene, pasan muchas cosas. En en esta etapa de comercialización está la vinculación de los adquirientes y el recaudo de los recursos monetarios. Llámese el dinero de los compradores que va entrando a la cuenta del fideicomiso y la fiduciaria debe ir vinculando a esos compradores. Es un proceso arduo, un poco complejo por el tema del lavado de activos, que tiene que ir depurando a las personas. Si sale en una situación, tiene que tomarse su tiempo y no puede tampoco dar muchas alertas al promotor hasta que termine el proceso, porque hay situaciones delicadas, hay situaciones que sencillamente fueron un rumor y es muy delicado el proceso. Pero yo entiendo que se deben establecer mecanismos un poco más eficientes, quizás sistemáticos. Por ejemplo, que los compradores, en vez de mandar un formulario físico al promotor y que el promotor lo lleve a la fiduciaria, lo pudiera hacer a través de un sistema con una firma electrónica y su cédula y su foto al lado de de la cédula, qué sé yo. Ya existen esos mecanismos y pudiera ser mucho más rápido porque el formulario llegaría de inmediato a la fiduciaria y estarían depurando a partir de ese momento, contaría el tiempo de depuración y vinculación de ese comprador para ver si va a aplicar o no. Pero estamos esperanzados de que así sea y sé que algunas fiduciarias están tomando medidas en temas informáticos, sistemáticos para mejorar eso. Cumplimiento de condiciones de punto de equilibrio, lo que hablábamos es que debe cumplir con ese nivel de venta, que si para lograr un presupuesto y complementar el presupuesto total. No se está hablando de la liquidez en el momento, la cuenta, sino de que legalmente ya formalmente se firme el contrato, se vincule y deposite a la cuenta del fideicomiso, pero ya ese es un flujo futuro que se reconoce como una venta para los fines y la gestión de los recursos complementarios para el desarrollo inmobiliario, ya sea a través de financiamiento bancario o inversión privada. El que va a desarrollar un proyecto, como le dije, tiene la opción. Bueno, puedo tomar un financiamiento a través de una entidad de intermediación financiera que, por ejemplo,
Sabemos, como hemos mencionado, que nos acompaña una cooperativa acá o una entidad financiera de su gusto, pero también tiene la opción de evaluar hacer un mixto con inversionistas privados o solo inversionistas privados también. Y por último, el desarrollo inmobiliario de la obra. La fiduciaria, una vez estén disponibles los recursos del fideicomiso, ¿verdad? Y que el fideicomitente promotor, acuérdense, el constructor de la obra o el promotor, como le llamemos, haya cumplido con las condiciones que se establecieron, llámense los permisos, financiamiento preaprobado por lo menos, y el punto de equilibrio del nivel de venta que debía cumplir, el dinero de de los compradores se dispone para ser utilizado. ¿Ok? Entonces, el dinero de los compradores va a ir entrando a la cuenta, pero no se va a usar hasta que no se cumpla con esas condiciones. La fiduciaria estaría realizando diversos pagos a los suplidores, ventanas, puertas, bueno, todo ese tipo de ferretería, etcétera, etcétera. Y la emisión del certificado de garantía, ¿en qué momento se da? Bueno, lo primero es que la fiduciaria debe tener el título a mano, porque el título se transferiría después de haber cumplido el punto de equilibrio. Es una opción, porque si el promotor es el mismo dueño del solar, pudiera aportarlo cuando salga el RNC también. Y es bueno saber que en la norma 01-15, artículo 31, o 30 o 31, especifica que los proyectos en desarrollo inmobiliario tienen la bondad de gozar de una facilidad de exoneración de impuestos durante la construcción por 3 años del IPI. Ok, entonces, eso es también una ventaja que ayuda mucho al mercado, porque no es fácil una persona construyendo y pagando el 1% de ese patrimonio. Elaboración de contrato de compra-venta, la fiduciaria estaría elaborándolo o conjuntamente con el fideicomitente promotor, entre ellos se ponen de acuerdo cuál es el modelo de contrato más viable para todos. Desembolso de los recursos de financiamiento, aquí viene COP Maimón y dice, te aprobé este préstamo, vamos, firmamos contrato y comienza lo que es el fondo rotatorio, ¿verdad? Contra coubicaciones, vamos reponiéndote el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí entra lo que es el desembolso de los recursos del financiamiento a la cuenta del fideicomiso. Fíjese que usted no está, el dinero no está entrando a la cuenta a nombre del constructor ni de la empresa, sino a nombre del fideicomiso que debe velar con un supervisor de obra de que se esté cumpliendo con lo que se ha acordado con el objeto del contrato, ¿verdad? Que no existan manos ahí de mala fe. La transferencia del título de propiedad al adquiriente una vez habiendo culminado el proyecto de construcción y el pago total de la unidad al promotor vía el fideicomiso. Es decir, que el título lo debe entregar la fiduciaria a los compradores. Bueno, yo creo que por hoy hemos dejado mucha información y yo espero que no estén durmiendo por ahí. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Aquí están, por ejemplo, nuestras redes sociales. Nos gustaría que ustedes en algún momento nos apoyen con su mención. Si le está gustando el curso, pues con mucho gusto. Si no le está gustando, aguanten hasta el jueves para que no haga una mención negativa, para que entonces podamos resolver eso. Pero aquí está el Instagram, Fidemix Training, y Facebook, Fidemix Training también. Ahí está mi número WhatsApp, estoy a la orden. Nos veríamos entonces el jueves a la misma hora. Quisiera saber si hay preguntas, por favor, para pasar a esa sesión. Por ahora todo claro, profe. Todo claro, muchas gracias. Pues yo estoy sumamente contento. O se están durmiendo los demás, están roncando, fue que entendieron todo. Realmente, maestro, tiene una explicación demasiado buena. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues feliz noche para todos, un abrazo fraterno y nos vemos Gracias, el Roberto. jueves. ¿Ok? Gracias.